Gloria a Dios y por la alabanza y gloria a Dios por la palabra de nuestro Señor y confiamos de que todo quede penetrado en nuestros corazones, que verdaderamente sintamos ese peso todos, esa reverencia ante nuestro Señor Jesucristo delante de estas palabras. Para continuar, vamos a leer Primera de Reyes también 3 para hacer la conexión con la alabanza y con la prédica de este día y con el Antiguo Testamento también, para que veamos un poco más, que me puedan acompañar en sus Biblias, por favor. Va a ser Primera de Reyes 3, 1, 14. Y dice, Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor, y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mío, Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo, escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, ¿cómo pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida de riqueza, ni la muerte de tus enemigos? Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que me pediste, riqueza. Además, te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se compara a ti. Por el resto de tu vida, amén. Amén. Oremos por la iluminación del Espíritu Santo para que Dios tome el control y sea Dios glorificado por medio de su palabra y que todos podamos entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Padre Celestial, Señor, en este momento, Señor, podemos por la iluminación, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que tú, Señor, toques cada corazón que está aquí, Señor. Le damos las bienvenidas a las nuevas personas, Señor, para que puedan entender el mensaje, Señor, y nuestros miembros, Señor, que puedan seguir conectando el mensaje de la semana pasada con este mensaje, Señor, que sigamos aprendiendo juntos, Señor, que sigamos creciendo juntos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por lo que has hecho, Señor, por las personas que han venido y se han rendido ante ti, Señor, y que
quieren dar ese paso de fe, Señor, de transformación en su vida, Señor. Llénalos del Espíritu, Señor. Igual en este momento, Padre, necesitamos de ti, de tu poder, Señor, para que sigas obrando en nuestra iglesia bíblica Petra, Señor. Que seas tú, Señor, quien se glorifique en este momento, Señor, porque sabemos y reconocemos que estás aquí entre nosotros, Señor, y que harás un gran milagro, Señor, este día también. Señor, entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Están gozados? ¿Están en la casa del Señor? ¿Sí? ¿Animados? Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar en el libro de Juan y para que todos estemos recordando la semana pasada, la prédica de la semana pasada, porque tiene conexión con cada prédica, se va conectando y vamos entendiendo más, pero todo lo que hemos leído y las palabras que Dios nos ha mandado en este momento para cada uno de nosotros, hay una palabra que el Espíritu Santo les va a poner en su corazón y va a seguir obrando. Le damos las bienvenidas a las nuevas personas y nuestra iglesia es Iglesia Bíblica Petra, y que es una iglesia cristocéntrica donde se comparte la palabra y el amor de Cristo Jesús, como lo han mirado, como le hemos alabado a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Pero estamos trabajando y orando con todas las personas para que verdaderamente entiendan la verdad del Evangelio, para que entiendan verdaderamente que debemos de ser transformados. Y el libro de Juan nos está hablando a los corazones porque es el Evangelio puro y verdadero, para que cada vida se vaya transformando. Porque Dios nos enseña la verdad absoluta. Algunos la reciben y otros no, pero no deja de ser la verdad absoluta. Todo lo que le leímos, unos lo reciben y otros no lo reciben. Unos obedecen y otros no la obedecen. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo va a ir tocando los corazones a su tiempo. Pero no esperen mucho, porque acabamos de leer, hay la eternidad en el cielo y la eternidad en el infierno. O sea, que debemos verdaderamente entender el mensaje y verdaderamente tomar acción, pedirle, rogarle, implorarle, rendirnos totalmente ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar en Juan 3, 22, 36, y es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Es el último testimonio, y como Juan nos enseña y nos dice que era el amigo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije la semana pasada, ¿conocen a Jesucristo? Ahora dice la palabra que Juan era el amigo. Nosotros, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, debemos tener la confianza para que nuestro Señor Jesucristo sea como nuestro amigo. ¿Y cómo vas a tener una relación con nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo? Leyendo, aprendiendo de la palabra, escuchando los mensajes, absorbiendo la palabra, porque es la palabra la que nos va a transformar. No es la iglesia, no somos nosotros. Nosotros todos debemos de trabajar para el reino de Dios. ¿Cómo? Primero, que Dios nos transforme. Después, trabajar para el reino. Ir y compartir la palabra. Y ser verdaderamente intencionales. De verdaderamente hablar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Otra vez, ya sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces ya saben qué es negro y qué es blanco. Entonces ya saben qué es la verdad, que la están escuchando. Y saben que si hacen lo malo, no es lo correcto y no le agrada a Dios. Y si tú estás haciendo lo que no está correcto y no le agrada a Dios, no le estás agradando a un Dios santo. Y no te vayas a agarrar del versículo 3:16 que dice que que Dios dio a Jesucristo por todos nosotros. No se agarren de ahí, porque ahorita vamos al final, el versículo que nos enseña la verdad que nuestro Padre Celestial y que nuestro Señor Jesucristo nos da. Porque muchas personas se agarran de ese versículo. Muchos lo toman a beneficio.
Pero el último versículo nos va a enseñar hoy. Si pueden acompañarme todos con sus Biblias y estar en el libro de Juan, por favor. Que todos vamos a leer el libro de Juan. Vamos a leer 3, 22 a 36 y medítenlo en sus corazones y luego lo vamos a explicar y a detallar con los apuntes que yo traigo. Pero mediten la palabra, por favor, abran su corazón, entiendan la palabra. Dios los tiene aquí por un propósito. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere que te arrepientas verdaderamente de toda la maldad, la oscuridad, el peso, la carga, cualquier cosa que puedas tener. Tú tienes que rendírsela a Cristo y verdaderamente quiere que seas transformado verdaderamente. Otra vez, ya les he dicho, ¿no están cansados de su vida pecaminosa? ¿No están cansados de hacer lo incorrecto? ¿No tienen temor verdadero de un Dios santo? De tantas prédicas que hemos escuchado, de tantas prédicas que Dios nos ha hablado, ¿no tienen el temor? Si no tienen el temor, y si lo tienen, gloria a Dios. Pero si no tienen el temor y no hacen caso, hay dos eternidades. Y ustedes van a decidir cuál van a escoger. Entonces vayamos a Juan 3, 22, 36, por favor. Y dice: luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan a la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen en Él lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Amén. Ustedes reconocen la palabra. Todos somos creyentes y reconocemos la palabra. Entonces debemos de entender la palabra. La palabra es la verdad de nuestro Padre Celestial y la manda con su Hijo para que nosotros verdaderamente entendamos cada uno con nuestro corazón. No que entendamos aquí hoy sí y se pasa por medio y ya mañana salió.
Entras aquí, mañana sale. No, Dios quiere tocar tu corazón. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos está diciendo? Juan continúa con su ministerio de predicar y bautizar. Que a pesar de que Jesús había empezado su ministerio público, dice, todavía había trabajo para Juan, puesto que Jesús no era un conocido en el mismo grado que Bautista, ni estaba en las mentes del pueblo, en la disposición necesaria para cambiar la mentalidad y recibir al Salvador. Juan seguía en su tarea hasta que la providencia de Dios dispusiera de otra cosa. ¿Qué nos está enseñando? Que nosotros debemos de continuar con su ministerio. Nosotros ahora somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser como Juan, de compartir el evangelio, de llevar a las personas al arrepentimiento verdadero. Y las personas deben de entender que cuando el Espíritu te habla al corazón y te dice verdaderamente, hey, estás mal aquí, debes de tomar acción, debes de obedecer. Porque si no obedeces, la ira de Dios, Dios tiene amor, sí, pero si no eres obediente, la ira de Dios va a caer sobre nosotros si no somos obedientes realmente. Vamos a fallar, ya les hemos dicho, sí, vamos a fallar porque somos pecadores, porque nuestra carne es pecaminosa, pero no vamos a estar pecado sobre pecado, no te lo va a permitir. Si ya te habla y te dice, tienes que transformarte, te estoy hablando, tienes que renovarte, tienes que cambiar, tienes que disciplinarte, tienes que cambiar totalmente, tienes que dar ese giro de 180 grados, tienes que darlo. El Espíritu te está hablando a ti. Es personal, es una relación personal contigo. ¿Y a qué vinimos? A adorarlo. ¿Qué les dijo el hermano? Cantemos, estamos gozados en Cristo, cantemos. ¿Tenemos vergüenza? ¿Tienen un pecado? ¿Tienes vergüenza de alabar al Rey, a nuestro Señor? Pero no tienes vergüenza de agradarle al patrón y decir, ay, ya llegué temprano, ay, ¿quieres esto? Al patrón. O sea, él cuando ya no te necesita, nomás dan una patada. Pero Dios no. Dios va a estar ahí eternamente. Dios ya murió por ti, por tus pecados. Debes de reconocer eso. Y tenemos que seguir la obra de Juan el Bautista. No tenemos que parar. No tenemos que parar, tenemos que continuar. Esto no va a acabar. No tenemos que desanimarnos. Ya, otra vez a la iglesia, el miércoles, el domingo, el lunes, otra vez. No, tenemos que estar animados, orar, pedirle al Espíritu, comunicarnos. Tenemos que crecer su reino. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Esa es la herencia que nos dejó. Y dice que los dones más valiosos de unos hijos de Dios no tornan inútiles las labores de otros que no están tan dotados. No son en vano. Hay en la viña del Señor trabajo suficiente para todas las manos. No tu pensamiento que, yo no sé esto, yo no sé el otro, aquel es más inteligente. No, todos tienen un don para servirle al Señor. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que crecer su reino, todos juntos. Tenemos que agradarlo a Él. No para. No, esto no va a parar. Tenemos que continuar. Los que toman su decisión de irse, se van a ir. Y no podemos hacer nada. Tenemos que continuar. Los que verdaderamente están recibiendo la palabra, el poder del Espíritu Santo se van a quedar. Los que son de Dios, son de Dios, son hijos de Dios. Y los que son hijos del diablo, son hijos del diablo y se van a ir. No les va a gustar, no les va a agradar la palabra. Pero es lo que Él quiere, que uses tu don para crecer su reino. Que no venga nada más que, con autocompasión, que yo, y que, no, o sea, ya, tenemos que crecer. Ya tenemos meses, miembros, oyentes más, pero Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Dios está trayendo más personas.
Dios quiere que todos trabajemos en unidad, todos que crezcamos en unidad. ¿Para qué? Para honrar a nuestro Padre Celestial. Dice, Dios se le concede desde el cielo. La respuesta de Juan cuando dijo eso es un modelo de humildad, de nobleza y de sinceridad. Así debemos de ser nosotros como Juan el Bautista. Humildes, nobleza verdaderamente y sinceridad, ser sincero. Se conoce bien a sí mismo. Él se conocía bien a sí mismo y sabe mantenerse dentro de los límites del don que Dios le ha otorgado. Dios viene a decir y le asigna a cada ser humano su don, su servicio puesto en este mundo. Y es una locura, dice, querer atribuirse más de lo que Dios le ha asignado. Él no se creció. Él siempre quiso poner el nombre de Cristo arriba. Y nosotros vamos a trabajar para honrar el nombre de Jesucristo, que dice, Él debe crecer y yo debo de menguar. Siempre debemos de estar bajo, aquí, y Él aquí, y Él acá. Eso es lo que tienes que hacer, trabajar para crecer su reino, para crecer su nombre. ¿Quién es tu rey? Es Cristo. ¿Quién es tu Salvador? Es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de aprender de Juan el Bautista. No debemos de, por una cosa pequeña, ya, humillarte, indignarte. No, tú tienes un don que Dios lo va a usar. Debes de descubrirlo, debes de orarle. Padre, úsame donde quieres que yo te sirva. Habla con Él por medio del Espíritu Santo para que venga y te diga, Él te ponga ese deseo en tu corazón. Padre, ya no quiero ser la misma persona, transfórmame. Ya no quiero ser esto, ya no quiero ser lo otro. La verdad que ya no quiero poner el trabajo primordial. Ya no quiero muchas cosas. Cada quien tiene diferentes luchas y batallas. Y ahora quiero verdaderamente ser como Juan el Bautista, seguir predicando el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para crecer su reino. Dice precisamente porque la distribución de dones y servicio es cosa de la provisión de Dios. Aquí lo dijo. Nadie tiene por qué envidiar a otros que tengan mayores dones o se muevan dentro de una más amplia esfera al servicio al Señor. Dios te dio un don, úsalo. No tenemos, Juan les dijo a sus discípulos, yo vine para poner el nombre en alto de Jesucristo. No vine para glorificarme a mí. Yo no soy el Salvador. Nuestro Salvador es Cristo Jesús. Él es el que transforma cada corazón por medio del Espíritu Santo. Él es el que los ha transformado a ustedes por medio de su palabra, del poder de su palabra. Y si estás aquí, es por eso, por la gracia del Señor, por el amor y por la misericordia, porque Él ha hecho mucho por nosotros todos los días. Recuerden, el café, los zapatos, los calcetines. Nadie trae hoyos en los calcetines como antes. Dios nos ha dado todo eso. Dios nos ha proveído. Muchas personas, cuando ya están estables, cuando ya agarraron sangrita, decimos nosotros, cuando ya agarraron carnita, se olvidan de Dios. A mí me pasó antes. Dios, ayúdame, Padre, y ayúdame, y rescátame. Y sí, Dios respondía a mi oración y me rescataba y me ayudaba. Y venimos desde abajo, todos venimos desde atrás, desde abajo, todos. Y siempre yo le fallaba. ¿Por qué? Porque se me olvidaba. Ya nomás, te digo, agarras carnita, ya un buen trabajo y te independizas y ya, te olvidas. Y otra vez, Dios quiere que estés verdaderamente entendiendo su palabra y su amor, que tengas verdaderamente la comunión
con Él. Dios quiere que todo el tiempo estés sirviendo. No nomás es de venir el domingo, escuchar y ya otra vez la semana a trabajar. No, Él quiere transformar nuestros corazones, nuestra vida. Él quiere que tengas una relación con Él. ¿Cómo? Otra vez, por medio de la palabra. Entonces, ¿qué somos? ¿Pasivos? Sí. ¿O pecado de pereza? Sí, también. Hay pecado de pereza. Hay pasividad. No hay temor de Dios. Hombres, no hay hombres guerreros valientes que se levanten y sean reverentes ante un Dios santo. No hay hombres de rutina verdadera. Al trabajo sí, pero les digo, cuando el patrón los demás les va a hacer así y los pucha y se acabó. Pero Dios no. Dios vas a vivir con Cristo hasta la eternidad. Amén. Juan quiere que sus discípulos se percaten de que Jesús no sobresaldría sobre él si no se le hubiera otorgado por el cielo, si Dios había dado el Espíritu sin medida. ¿Por qué habían de tener envidia los demás? Dios, todo lo que está pasando en tu vida, toda la gracia del Señor que ha pasado en nuestra vida, es porque Dios nos ha dado ese regalo y tienes que valorarlo. Todo el carro, el dinero, el trabajo, la salud, los zapatos, la ropa elegante, el cambio de vida, todo eso es gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores, porque no merecemos nada, porque merecemos el infierno. ¿No nos gusta? Ni modo, pero es la verdad. Pero Dios quiere verdaderamente transformar nuestros corazones. Dios quiere que nos rindamos delante de Él. Y Juan el Bautista nos enseña mucho. Aquí nos dice también, en la parte de dice que Jesús es el novio, dice Jesús emplea esta metáfora de sí mismo como el novio. En Efesios 5, 23, 32, si me quieren acompañar. Escuchen la palabra, es 5, 23, 32, por favor. Y dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa amen cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Amén. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ese es un gran ministerio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Amén. Ven cómo es la relación, como la conexión de quién es el novio y quién es la novia. La novia es la iglesia.
La iglesia somos nosotros. ¿Cómo tenemos que presentar a una iglesia pura y santa? Si ustedes no entienden la verdad y siguen viviendo en su pecado, en sus deseos carnales, en su desobediencia, ¿cómo nosotros vamos a rendirle, a darle a nuestro Padre Celestial una iglesia santa? ¿Cómo? Si uno que está fallando aquí de nosotros, ¿cómo? ¿Cómo vamos a darle a Cristo una iglesia santa? A Cristo una iglesia virgen. ¿Cómo? Es por eso que deben de entender la palabra y verdaderamente ser transformados por medio de la palabra, entender la palabra. Hemos leído mucho para meditar y todo eso tienen que estarlo apuntando en de que Dios está hablándote para recordarlo. Y si Dios está hablando a tu corazón para ser transformado, órale al Señor y arrepiéntete y ven a Él, ven a los pies de Cristo, que Él es tu Salvador. Y ese es el mensaje que debes de llevar a las demás personas afuera, porque el mundo está perdido. Todos tenemos que trabajar para crecer su reino. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Oh, yo ya soy salvo, ya, aquí, yo voy a la iglesia, cumplo, sirvo y ya. No, tenemos que trabajar, tenemos que llevar personas al arrepentimiento para que después sean bautizadas, para que conozcan la salvación, para que conozcan el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y está claro, no hay nadie más. ¿Para todos está claro? No hay nadie más que sea tu Salvador, más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si está claro, ese mensaje lo tienes que llevar allá afuera. Ese mensaje lo tienes que llevar a tu familia. Con ese mensaje tienes que confrontar a tu familia. Estás mal. Estás siguiendo a santos que no hablan, a que tienen ojos pero no pueden ver, dice, que tienen boca pero no habla. Y aquí nosotros, Cristo te está hablando por medio de la palabra, por medio de su palabra de Dios. Está hablando a cada uno. Y ustedes deben de ir y predicar la palabra. Pero muchos, ¿qué? Tienen miedo de decirle a su mamá, a su papá, estás mal. ¿Por qué? Porque es su mamá y porque es su papá. Pero Cristo es tu Salvador. Cristo fue el que te dio la vida. Cristo quien fue el que murió por ti. Y tú, si amas a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu hermana, a tu abuela, tú tienes que confrontarlo y decirle la verdad, estás mal. No conoces el evangelio verdadero, no conoces a Cristo Jesús. Tienes que conocer a Cristo para nacer de nuevo, como la semana pasada. Y todos tenemos que nacer de nuevo. Todos tenemos que arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Y muchos entran en rebelión, muchos entran en terquedad. Muchos pueden decir, están locos, muchos entran en la desobediencia, pero es decisión de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la misión de Juan? Es reunir al novio con la novia. ¿Cuál es tu misión? Es reunir el novio con la novia. ¿Cuál es nuestra misión? Que todos caminen en santidad. Y muchos no hablan, muchos no confiesan, muchos no son transparentes, muchos no quieren soltar sus pecados, muchos no tienen reverencia a un Dios santo. ¿Por qué? Por la vergüenza del pecado. Pero ¿qué hemos dicho? Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, el más oscuro que podamos tener. Él nos ha rescatado y nos tiene aquí debajo del lodo. Y aquí nos tiene por gracia, por amor y por su misericordia. ¿Y qué es lo que nos enseña Juan que debemos? Es trabajar para crecer su reino. En el amigo del novio dice, era el encargado de conducir al esposo a la cámara nupcial, quedarse en la puerta para mirar el gozo del esposo.
al percatarse que le había presentado una novia virgen. Nosotros estamos trabajando con gozo para que conozcan la salvación muchas personas, pero nosotros no hacemos la obra. La hace el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que ha transformado su vida y su corazón y la va a transformar porque tiene poder para hacerlo. Y va a hacer la obra porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él va a obrar porque tenemos fe. Tenemos fe de que Él va a obrar. Entonces, esta es la misma misión para nosotros. Llevar a todos. La novia es la iglesia, santa y pura, verdaderamente. Verdaderamente que sean transformados por medio del poder. Así para Juan su gozo era ver que la gente le dejaba a él y se iba tras Jesús. Eso muestra que Juan no se había atribuido a sí mismo el papel ni la gloria del Salvador del pueblo de Dios, privilegio que es exclusivamente del Mesías. Nuestra misión es trabajar, entregarle todas las almas que Dios pueda transformar por medio de ti, que seas un instrumento, y siempre honrar y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo por cada vida que te pone para transformar. Pero todos deben de trabajar. No que yo no sé nada. Acuérdense que hemos dicho una palabra que les digas. Tal vez Cristo te ama. Hey, ven, escucha la palabra a mi iglesia. Tal vez esa persona que invites sea la elegida de Dios. Entonces deben trabajar, deben de compartir. No, también no yo no sé nada. No se minimicen. No, yo tengo vergüenza. Si tienes vergüenza, tienes pecado, acuérdate. No, tienes que hablar, tienes que compartir, tienes que ser alegre. Tienes a Cristo en tu corazón. Tienes que sonreír, tienes que amar, tienes que perdonar. Nosotros somos duros para perdonar, ¿verdad? Pero tienes que perdonar, tienes que soltar. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Ustedes que son miembros, ustedes que ya tienen más tiempo aquí, ya saben, debemos de hacer lo que a Cristo le agrada. ¿Y qué dijo? Ama a tus enemigos. Y debemos de perdonar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, por abandono, por no enseñarnos la verdad. También tienes que perdonarlos. No nos enseñarnos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, por llevarnos por el catolicismo o otras iglesias donde no te enseñaron a Cristo. Debes de perdonarlos por eso. Y muchos no quieren, ay no, mi papi, ay no, mi mami, ay no, mi tío, no, tienes que hablarles, decirles la verdad. La verdad duele, pero es la verdad. Y vas a estar libre de tu corazón. Vas a estar libre. Y eso, delante de los ojos de Dios, le va a agradar. Porque si no obedeces, tu desobediencia te va a llevar para atrás. Tu desobediencia te va a llevar para atrás. No estamos caminando para adelante para crecer el reino, si no estás caminando para atrás. Y después que pecado sobre pecado, es pura, hay otra palabra de iniquidad, pura iniquidad en tu vida. Y la puedes estar ocultando aquí delante de nosotros, de la iglesia, pero Dios te va a exponer en un momento y te va a hacer ver que eres un hipócrita o que eres un falso y que estabas aquí nada más de eso, de un hipócrita y un falso, que no había sido transformado verdaderamente por el poder del Espíritu Santo. Pero Dios tiene el tiempo y el perdón exacto para perdonar a cada uno de nosotros y venir y rendirle verdaderamente y ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Porque cuando eres transformado por emociones, vas a ir para atrás. Vas a ir para atrás. 1 año, 2 años. Y vas a ir para atrás. ¿Por qué? Por emociones nada más. Pero no por obediencia. No por transformación del Espíritu Santo. Dice en el versículo 33, dice, el que acepta el testimonio de Jesús
da testimonio a su vez de que Jesús habla el mensaje de Dios. Ustedes aceptan el testimonio de Jesús, deben de ir afuera y dar testimonio de Jesús y que son seguidores de Cristo Jesús. No deben de tener vergüenza ni temor porque están llenos del Espíritu Santo. A una medida que nos da Dios, sí, pero no deben de tener temor. Si uno te dice, esto no está bien, es porque la palabra lo dice. Y tú puedes decir, oh, no, sí está bien. Ok, está bien, pero no está correcto, porque la palabra dice que no debe de ser así. Y el Espíritu te va a confrontar y lo vas a hacer. Vas a ser transformado por el Espíritu Santo. No porque yo te lo dije, vas a ser transformado por el Espíritu Santo. El Espíritu te va a dar la convicción y vas a hacerlo. Y le vas a agradar a Él. Y ya cuando uno ve, oh, wow, este está dando pasos de fe. Este está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le agrada a Él. Y con eso lo honras a Él. Y eso es lo que Él quiere. En el versículo 6:27 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que pueden darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Fíjense, pongan su mirada o en el Hijo del Hombre. No se preocupen por lo demás. No se preocupen qué vamos a comer, qué vamos a vestir. O sea, tenemos ropa de más, ropas más que antes. No se preocupen, preocúpense por la vida eterna, por agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Sigan el ejemplo de Juan el Bautista y siempre mengüen, siempre mengüen. Dios te va a hacer el llamado y tú te vas a poner a disposición de Dios. Y Dios quiere que verdaderamente trabajes para Él. Dice, es a Jesús al que Dios el Padre no le ha dado el Espíritu con medida, sino con la plenitud, sin límites, que corresponde quien había de ser la cabeza de la iglesia y la fuente de la que habíamos de recibir toda clase de bendiciones celestiales. Toda la bendición que has recibido de aquí para atrás en tu vida es de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza de nuestra iglesia, Cristo Jesús. A Él le tienes que adorar, a Él le tienes que honrar y tienes que mirar todo lo que hemos estudiado y mirado y aprendido y que Dios te ha hablado en estos 3 libros que hemos estado estudiando. Pero tiene que obrar Cristo en tu corazón. Tiene que tener el temor, la reverencia total para agradarle a nuestro Señor. El Espíritu estaba en Cristo, no como en un vaso o un depósito, ni siquiera como en canal o en fuentes, sino como un océano profundo. Cristo está lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, si tú le pides, si tú le imploras, si tú le ruegas, Dios va a responder tu oración. Dios va a obrar en tu vida. Pero debemos de accionar, debemos de tomar realmente esto en serio. Debemos de agradarle totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen la decisión y ustedes tienen para que tomen ustedes su decisión. Dice, solo hay una cosa que hacer para recibir el más grande regalo. La mayor razón para dar gracias es creer. La semana pasada dijimos, es creer en lo que estamos escuchando. El que cree en el Evangelio de Cristo tendrá razones para dar gracias por toda la eternidad. En el versículo en 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no se puede describir con palabras, de creer verdaderamente. Hablamos la semana pasada de esto.
y el evangelio que tenemos que ir a compartir, el llamado, el propósito de este mensaje central y verdadero, el motivo de la evangelización y su meta, todo este propósito no es solo lograr que las personas no se pierdan, es también que puedan tener una relación con Él. Este es el propósito de la iglesia, que cada uno tenga la relación con Cristo, que cada uno le agrade a nuestro Señor Jesucristo, que cada uno sea obediente, pero debes de tomar acción, despertar, hermanos, despertar, ya no tener la pasividad. Hey, tenemos que accionar, tenemos que trabajar para el reino juntos y vamos a crecer. En primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apúntenlo, primera de Juan 1:9. Si confesamos y soltamos, verdaderamente le vamos a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la honra y toda la gloria a Dios para que Dios y el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que Dios haga la obra en tu vida y en tu corazón y que verdaderamente sigas el camino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento para entregarle a nuestro Señor a todos los corazones y darle la honra. También vamos a orar por nuestra ofrenda. En este tiempo de que yo esté en oración, pueden pasar y dejar su ofrenda con reverencia y con todo el amor, entregándole todo lo que Dios hace por nosotros. No se compara con el amor de Él, no se compara ah, por todo lo que ha hecho con nosotros. Entonces, lo que nosotros venimos y le damos a entregar a nuestro Señor, que sea con mucho gozo, con mucho amor, y verás la mano de Dios en tu vida poderosamente. O sea, cuando tú honras a nuestro Padre Celestial y tú le agradas, Dios obra en nuestras vidas. En este tiempo de oración, que puedan pasar y dejar sus ofrendas y orando por rendirse. Y si quieres hablar con una persona, puedes hablar con una persona, con un hermano, con un diácono, con un anciano, con cualquiera puedes hablar y que podamos tener esa comunión. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres quien nos sostiene, Señor, por medio de tu mano, Señor. Es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, que nosotros estamos aquí, Señor, porque tú tienes ese propósito divino para nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, confiando, Señor, en tu poder, Señor, en que tú transformarás corazones, Señor. Gracias por cada persona que vino y que está aquí, Señor, para escuchar el Evangelio, Señor. Oramos, Señor, para que esos corazones, Señor, no se endurezcan, Señor, ni pongan velo, Señor, ni resistencia, Señor, sino que haya una comunión, que pueda haber un crecimiento, Señor, total, Señor, en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, que vengan y puedan rendirse, Señor. Tu palabra dice que tú nos perdonas todo, Señor, y que ellos puedan caminar contigo, Señor. Oramos, Señor, para que sigas animando personas, corazones, Señor, a aceptar tu evangelio, tu verdad, Señor, aceptarte en su corazón, Señor, y andar en tu caminar, Señor. Oramos, Señor, por las personas nuevas que te han recibido, Señor, que sigas obrando en su vida, Señor, que cada mentira, Señor, que el enemigo pone, Señor, que no pongan atención, Señor, sino que pongan toda la atención en tu palabra, Señor, en tu amor, en todo lo que tú nos regalas, Señor, en las alabanzas, Señor, que han sido de bendición. Padre, entregamos todo, Señor, para que seas tú, Señor, glorificado, Señor. Señor, necesitamos de ti, de tu poder, Señor. Necesitamos que hagas tú la obra, Señor. Señor, que tú, Señor, te glorifiques delante de cada uno de ellos. Que ellos reconozcan, Señor, todo, Señor, lo que tú haces por nosotros, Señor. Que esa gracia sobre gracia, Señor, inmerecida, Señor. Ese gran amor, Señor, que tú nos regalas, Señor. Ese sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros. Padre, Señor, por favor, Señor,
Obra en los corazones este día, Señor, y que no haya ni una terquedad, ni una necedad. Entregamos todo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.